¿Alguna vez sentiste que la persona en quien más confiaste te arrancó el suelo bajo tus pies? ¿Alguna vez creíste que tu propia sangre jamás sería capaz de traicionarte, hasta que lo hizo? Si estás aquí escuchándome, te pido que no te vayas. Quédate conmigo, porque lo que voy a contarte no es un cuento ni una exageración, es la herida más profunda que una hermana puede dejar en otra. Mi nombre es María Guadalupe Ramírez. Hoy tengo más de 68 años. He vivido en este México hermoso, entre calles polvorientas y casas coloridas que guardan secretos en sus paredes, toda mi vida. He pasado por dolores, por alegrías, por nacimientos y por entierros. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para el momento en que mi propia hermana me hizo firmar un papel que cambió mi destino. Yo crecí en un pueblito de Michoacán, rodeada de montañas y bugambilias. Éramos una familia humilde, de esas que aprenden a compartir el pan aunque apenas alcance para todos. Mi madre, doña Soledad, siempre repetía que entre hermanas había que cuidarse como si fuéramos la prolongación de la misma alma. Y yo lo creí con todo mi corazón. Por eso, cuando mi hermana Carmen me pidió que confiara en ella, yo lo hice sin pestañear. La historia que te voy a abrir hoy no es fácil para mí. Mi voz tiembla porque todavía siento el peso de aquella firma en mis manos arrugadas. Pero necesito contarlo, porque durante años lo guardé en silencio y ese silencio me consumía como fuego lento. Quiero que me escuches como si estuviéramos sentadas juntas en el patio de mi casa, tomando un cafecito de olla, oyendo los gallos a lo lejos. Quiero que sientas que estoy hablándote directamente, como una abuela habla con su nieta querida, sin máscaras ni adornos. Recuerdo aquel día con demasiada claridad. El sol pegaba fuerte, el calor levantaba olor a tierra mojada y las vecinas iban y venían con canastas llenas de tortillas recién hechas. Carmen llegó a mi puerta vestida de manera elegante, con un vestido azul marino que casi nunca usaba. Me dijo, Lupita, necesito tu ayuda. Es un simple trámite, algo que resolveré rápido, pero necesito tu firma porque confían más en ti que en mí. Sus ojos brillaban, y yo, ingenua, pensé que era brillo de sinceridad, ¿y cómo no iba a confiar? Ella era mi hermana menor, la que yo había cargado en mis brazos cuando apenas era una niña. La que defendí tantas veces de los chicos del barrio que la molestaban. ¿Cómo iba a imaginar que aquella mirada escondía un veneno que me robaría la paz? Entramos a la sala, y allí estaba el papel. Una hoja llena de letras pequeñas que apenas entendí. Yo nunca fui buena con los asuntos legales, apenas terminé la primaria, y en mi vida me enfrenté a contratos ni a abogados. Confié en su palabra. Me dijo, es solo para que me ayudes con un préstamo, no te preocupes, no pierdes nada. Y yo, con el corazón ciego de cariño, estampé mi firma. Lo que no sabía es que esa firma no era un favor, era una sentencia. Ese papel, que yo firmé creyendo que era un acto de amor y solidaridad, me despojó de la única casa que tenía. Esa casa que había construido con años de esfuerzo, con las manos llenas de callos, con el sudor de mi frente y la ayuda de mis hijos cuando todavía eran pequeños. Esa casa que guardaba los recuerdos de mi difunto esposo, las risas de mis nietos, las fotos colgadas en las paredes de adobe. Cuando supe la verdad, fue como si el suelo se abriera y yo cayera en un abismo sin fin. Pero todavía no quiero adelantarme. Porque quiero que entiendas quién soy,
de dónde vengo y por qué esta traición me rompió el corazón de una manera que todavía me cuesta poner en palabras. Hoy, mientras te hablo, miro mis manos y veo las marcas de la vida. Pienso en cuántas veces di todo por mi familia, en cuántos sacrificios hice para que a mis hermanos nunca les faltara nada. Yo era la mayor, la que se quedó cuidando a todos cuando mi padre murió. Siempre fui el pilar, la que decía, no se preocupen, yo me encargo. Y ese, yo me encargo, me acompañó toda la vida. ¿Sabes qué duele más? Que Carmen lo sabía. Sabía que mi corazón confiaba ciegamente en ella. Y aún así, fue capaz de ponerme ese papel enfrente y dejar que mi ingenuidad se convirtiera en su llave para despojarme. Esta es mi historia, hija, nieta, hermana que me escucha. No te la cuento para que sientas lástima, sino porque quiero que aprendas de mis errores, que veas en mí un espejo y te protejas de quienes, aun siendo de tu sangre, no dudan en lastimarte por interés. Yo, María Guadalupe, a mis 68 años, me atrevo por fin a hablar. Y aunque me duela, hoy abro esta herida delante de ti, porque sé que en la verdad también se encuentra la fuerza para seguir adelante. Asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y demuestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete aquí en el canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que están por venir. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y por escuchar con el corazón. Me acuerdo muy bien de la primera noche después de haber firmado ese maldito papel. Dormí tranquila, creyendo que había hecho lo correcto. Carmen me abrazó cuando se fue y me dijo, eres la mejor hermana del mundo, gracias por confiar en mí. Yo sentí orgullo. Pensaba que le estaba ayudando a salir de un apuro, y no me pesó. Al contrario, me fui a la cama rezando por ella, pidiéndole a la Virgen de Guadalupe que la protegiera y que todo saliera bien, pero los días pasaron y empecé a notar un silencio extraño. Carmen ya no venía a verme como antes. No me llamaba. Cada vez que yo la buscaba, ponía pretextos. Estoy ocupada, estoy viajando, luego hablamos. Y yo, ingenua todavía, no quería ver la realidad. Pensaba que era por trabajo, que no quería preocuparme, hasta que un día recibí una carta oficial. Venía con un sello que apenas entendí, pero en pocas palabras me decían que la casa donde vivía ya no me pertenecía. Sentí que mis piernas se aflojaron y tuve que sentarme en el suelo de la sala para poder respirar. Mi casa. La misma que había visto levantarse ladrillo por ladrillo con mis sacrificios. Como era posible, corrí a buscar a Carmen. Toqué su puerta, grité su nombre, pero nadie me abrió. Una vecina me dijo que la había visto salir con unas maletas unos días antes, rumbo a la ciudad de Guadalajara. Ahí me di cuenta, me había engañado. No era un simple trámite, era un traspaso. Ese papel que firmé con la confianza de hermana era en realidad la cesión de mi propiedad. Ella había planeado todo, con frialdad y sin una pizca de remordimiento. Quiero que imagines mi dolor en ese momento. Tenía 68 años, no mucho dinero, y de pronto me encontraba sin un techo seguro. Miré las paredes, los retratos de mis hijos,
la hamaca donde dormían mis nietos cuando venían a visitarme, y todo se volvió borroso por las lágrimas. No entendía cómo mi propia sangre podía haberme arrebatado lo único que tenía. Fui a la municipalidad a pedir explicaciones. Los empleados me miraban con lástima, como si ya hubieran visto muchas historias como la mía. Uno de ellos me dijo: «Señora, usted firmó el traspaso. Ya no tiene derechos sobre la propiedad». Yo insistía, pero era mi hermana, ella. Me dijo que era solo un préstamo. Y me contestaban: «Lo sentimos, pero la ley es clara». Salí de ahí con una mezcla de rabia y vergüenza. Rabia porque me habían engañado, y vergüenza porque me sentía tonta, ingenua, incapaz de defenderme. En la plaza central, me senté en una banca mirando la gente pasar. Todos parecían llevar su vida normal, mientras yo sentía que la mía se derrumbaba. Esa tarde, mi hija mayor, Rosa Elena, vino a verme. Yo intenté ocultar la carta, pero ella me vio los ojos hinchados y me preguntó qué pasaba. No pude más y le mostré el papel. Se quedó muda al principio, luego empezó a llorar y a decir: «Mamá, ¿cómo pudiste confiar así, siempre? Te lo dije, que Carmen solo pensaba en ella». Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe. No porque no fueran ciertas, sino porque me hicieron ver que todos lo habían notado. Menos yo. Pasaron semanas terribles. Cada día llegaban avisos para desalojar. Dormía con miedo de que en cualquier momento vinieran a sacarme a la calle. Mis nietos me abrazaban y me decían: «No llores, abuelita, nosotros te cuidamos», pero yo sabía que no era justo para ellos. Yo debía ser el refugio, no la carga. Hubo una noche en especial que jamás olvidaré. Me arrodillé en el suelo de la cocina, con las manos sobre la mesa, y le pedí a Dios que me diera fuerzas. Le dije: «Señor, me quitaron mi casa, pero no permitas que me quiten también la dignidad. Dame valor para enfrentar lo que venga». Esa oración salió desde lo más profundo de mi ser. Entre sollozos y silencio, esa misma semana, apareció un hombre en la puerta. Era un abogado del pueblo, don Ernesto. Había escuchado mi caso por comentarios en la comunidad y me dijo: «Doña Lupita, no todo está perdido. Usted todavía puede pelear». Sus palabras encendieron una pequeña chispa en medio de tanta oscuridad. Yo lo miré incrédula y le pregunté: «¿De verdad hay esperanza?». Y él, con firmeza, respondió: «Siempre hay esperanza, señora. Aunque la traición venga de sangre, la justicia existe». Ese fue el primer momento en que empecé a pensar que, tal vez, aún había un camino. Que no todo se había acabado con esa firma. Pero para andar ese camino, primero tendría que enfrentar algo más doloroso que perder mi casa: aceptar que mi propia hermana me había visto como un obstáculo, no como familia. Después de aquella visita de don Ernesto, el abogado del pueblo, algo dentro de mí despertó. Era como si una voz interna, que llevaba años apagada, empezara a decirme: «Lupita, no te quedes callada. Lucha por lo que es tuyo». Sin embargo, no fue fácil. Tenía miedo, un miedo que me paralizaba. Yo nunca había puesto un pie en un juzgado, nunca había tratado con abogados ni jueces, y en mi mente de mujer sencilla del campo, esas cosas estaban reservadas para los poderosos. ¿Qué podía hacer yo, una anciana de 68 años, contra un papel firmado y sellado,
pero don Ernesto insistía. Venía a verme por las tardes, se sentaba conmigo en la cocina mientras yo preparaba café de olla y me explicaba con paciencia. Doña Lupita, la ley protege a quienes fueron engañados. Su hermana cometió un abuso de confianza, y aunque usted firmó, hay maneras de demostrar que fue manipulada. Sus palabras me daban algo de esperanza, pero al mismo tiempo sentía un nudo en el estómago. Mis hijos tenían opiniones divididas. Rosa Elena, la mayor, estaba furiosa y me decía: «Mamá, tenemos que llevar a Carmen a los tribunales. Ella tiene que pagar por lo que hizo». Pero mi hijo menor, Julián, más calmado, me pedía que lo pensara. «Mamá, ir a juicio puede tardar años, puede costar dinero, y tú ya no estás para tantas preocupaciones». Yo los escuchaba a los dos y mi corazón se partía. No quería problemas entre mis hijos por culpa de la traición de mi hermana. Una noche, mientras cenábamos juntos, la discusión subió de tono. Rosa golpeó la mesa con la mano y gritó: «Carmen nos dejó sin herencia, nos robó el techo, y todavía quieren que lo dejemos pasar». Julián respondió: «No es tan simple, Rosa, ¿acaso quieres ver a mamá enferma por andar de juzgado en juzgado?» Yo los miraba a los dos, con lágrimas cayendo, y de pronto grité: «Basta. No quiero que esta herida nos divida más de lo que ya nos dividió. Esta pelea es mía, y yo decidiré qué hacer». Se hizo un silencio denso en la mesa. Esa noche me quedé despierta mirando el techo, pensando en mi madre, doña Soledad. Ella siempre nos enseñó que la familia era lo más sagrado, que entre hermanos no debía haber rencores. ¿Qué diría ella si viera lo que había pasado entre Carmen y yo? ¿Se culparía por no habernos enseñado a amarnos mejor? ¿O simplemente lloraría como yo lloraba ahora? Al día siguiente decidí ir a ver a don Ernesto a su oficina. El lugar era sencillo, con estantes llenos de papeles y un retrato de la Virgen colgado en la pared. Me senté frente a él y le dije con voz firme, aunque por dentro temblaba: «Quiero pelear por mi casa. No sé cómo lo vamos a hacer, no sé cuánto va a tardar, pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras mi hermana se queda con todo lo que me costó levantar». Don Ernesto sonrió, como quien ve renacer la voluntad en alguien, y me respondió: «Así se habla, doña Lupita. Esto no será fácil, pero no está sola». Iniciamos el proceso legal. Recuerdo la primera vez que fui al juzgado en Morelia. Me sentía pequeña, con mis trenzas grises recogidas y mi vestido sencillo, caminando entre pasillos llenos de gente elegante, abogados con trajes caros y mujeres con tacones altos. Yo llevaba mis zapatos gastados y un rebozo viejo, pero levanté la cabeza con dignidad. Era mi vida la que estaba en juego, y no podía permitir que el miedo me doblara. Los meses siguientes fueron un tormento. Tenía que ir a audiencias, escuchar palabras que no entendía, y muchas veces salía de ahí con el corazón encogido. Carmen, mi hermana, aparecía siempre bien vestida, con un aire de superioridad que me helaba. Nunca me miraba a los ojos. Yo intentaba encontrar en su rostro alguna señal de arrepentimiento, pero lo único que veía era frialdad. Un día, mientras esperábamos fuera de la sala, me acerqué y le dije en voz baja: «Carmen, ¿por qué me hiciste esto? Yo era tu hermana, confié en ti». Ella me miró de reojo y respondió sin titubear: «Porque era mi derecho».
Tú siempre tuviste más que yo, y ya me cansé de estar detrás. Esta vez me tocaba a mí. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Yo, que había dado todo por ella, ahora era vista como su enemiga. Volví a casa con el corazón destrozado. Me encerré en mi cuarto y lloré hasta que me quedé sin fuerzas. Pero entre sollozos, algo cambió dentro de mí. Me di cuenta de que ya no lloraba solo por lo que había perdido, sino por lo que estaba a punto de recuperar, mi voz, mi dignidad. Las vecinas del barrio empezaron a enterarse de mi situación. Algunas me miraban con lástima, pero otras me daban ánimo. Doña Chayo, una amiga de toda la vida, vino a visitarme y me dijo: Lupita, no te dejes. Muchas mujeres han pasado por lo mismo, y si tú ganas, vas a demostrar que no importa la edad ni el miedo, una puede levantar la cara y defenderse. Sus palabras me hicieron sentir acompañada. Así, entre audiencias, lágrimas, discusiones familiares y noches de oración, mi historia empezó a tomar otro rumbo. Ya no era solo la anciana traicionada, ahora era una mujer que estaba aprendiendo a luchar por sí misma, y aunque la herida seguía abierta, comencé a sentir que mi vida no se había terminado con la traición de Carmen. Al contrario, tal vez estaba comenzando una etapa nueva, una en la que por fin dejaría de callar y empezaría a hablar con la fuerza que siempre tuve escondida. Con cada audiencia que pasaba, mi corazón se endurecía un poco más, no en frialdad, sino en determinación. Antes me veía como una mujer ingenua, engañada, incapaz de entender los enredos de la ley. Pero poco a poco fui descubriendo algo que jamás pensé que tenía: la fuerza de hablar, de levantar la voz, de no quedarme callada aunque mis palabras temblaran. Aún recuerdo una mañana en la que llegué al juzgado y el juez, un hombre de voz grave, me preguntó directamente: Señora María Guadalupe, ¿usted firmó este documento con pleno conocimiento de lo que contenía? Mi garganta se secó. Todos en la sala me miraban, abogados, asistentes, incluso Carmen con su sonrisa fría. Cerré los ojos un instante, respiré hondo y contesté: no, señor juez. Yo no sabía. Confié en mi hermana porque toda mi vida la cuidé y nunca imaginé que me engañaría de esa manera. Yo apenas terminé la primaria, nunca supe de contratos ni de leyes, y ella lo sabía. Ella se aprovechó de mi confianza. Hubo un murmullo en la sala. Sentí mis piernas temblar, pero también una especie de alivio, como si esas palabras fueran una confesión que llevaba años atorada en mi pecho. En ese momento me di cuenta de que no importaba si ganaba o perdía el caso, lo importante era que por fin estaba diciendo mi verdad frente a todos. La lucha, sin embargo, no era solo en los tribunales. Era también en mi casa, en mi familia, en mi corazón. Mis noches se volvían eternas, llenas de recuerdos de Carmen y yo cuando éramos niñas. Nos veía corriendo por el patio de nuestra madre, compartiendo un pedazo de pan, riéndonos de tonterías. Como aquella niña que me llamaba hermanita querida, se había convertido en la mujer que ahora me veía como rival. Un día recibí la visita inesperada de mi nieta, Sofía, de apenas 15 años. Entró a mi cuarto y me encontró llorando en silencio. Se acercó, me tomó la mano y me dijo: abuelita, no llores. Si Carmen te quitó la casa, Dios te va a dar otra más bonita. Esas palabras, tan inocentes y puras, me hicieron sonreír entre lágrimas.
Pensé que quizá mi nieta entendía algo que yo todavía no, que las casas se construyen con paredes, pero los hogares se hacen con amor, y mientras mi familia estuviera conmigo, no estaba del todo perdida. Sin embargo, la presión aumentaba. Los abogados de Carmen eran astutos, presentaban papeles y pruebas que me hacían sentir pequeña. Don Ernesto me animaba: no se rinda, doña Lupita, cada palabra suya cuenta. Pero había noches en las que dudaba. ¿Y si estaba perdiendo el tiempo? ¿Y si todo se volvía contra mí? ¿Y si Carmen salía victoriosa y yo quedaba en ridículo frente a todos? Una tarde, Rosa Elena me acompañó a una audiencia. Al salir, vimos a Carmen subir a una camioneta nueva, reluciente, con bolsas de compras en la mano. Mi hija murmuró entre dientes: «Mamá, mírala, disfrutando con lo que nos robó». Yo sentí una rabia inmensa, pero también un fuego interno que me decía: esto no se quedará así. En medio de todo ese caos, comencé a encontrar consuelo en la comunidad. Las vecinas se acercaban con tortillas, con pan, con palabras de aliento. Una de ellas, doña Teresa, me abrazó y me dijo: «Lupita, no te avergüences. A todas nos puede pasar. Lo importante es que no te quedes callada. Tu voz puede ayudar a otras mujeres que están en lo mismo». Esas frases me calaban hondo. Yo, que siempre pensé que no tenía nada que enseñar, empezaba a darme cuenta de que mi dolor también podía convertirse en fuerza para otras. Un día, mientras rezaba en la iglesia del pueblo, me encontré con el padre Ignacio. Le conté entre sollozos lo que estaba viviendo. Él me miró con calma y me dijo: «Hija, recuerda que las casas se pierden, los papeles se pierden, pero la fe y la dignidad nadie te las puede arrebatar. Si mantienes tu corazón limpio, aunque te quiten todo lo material, nunca estarás derrotada». Salí de la iglesia con el alma un poco más ligera, pero no quiero engañarte, no todo era fortaleza. Hubo momentos en los que sentí que ya no podía más. Una noche, mientras me acostaba en mi cama, escuché la lluvia golpear el techo de lámina. El sonido me recordó a mi infancia, cuando Carmen y yo nos arropábamos juntas bajo una cobija para no mojarnos. Lloré tanto que sentí que me iba a ahogar. Fue un dolor que me atravesó como un rayo, extrañar a la hermana que alguna vez tuve, aunque ya no existiera. Lo más duro de todo fue cuando me enteré de que Carmen había vendido la casa a un desconocido. Ya no era solo una traición de familia. Ahora era una transacción fría, hecha para borrarme de mi propio hogar. Sentí que moría al recibir esa noticia. Pero en ese instante, entre lágrimas, también entendí algo: si quería sobrevivir, tenía que dejar de aferrarme a lo perdido y empezar a luchar por lo que aún podía ganar. Y ahí fue cuando la idea comenzó a tomar forma en mi cabeza: quizá esta batalla no era solo por una casa, sino por mi derecho a ser escuchada, por mi dignidad de mujer, por todas las veces que me callé para no incomodar a nadie. Ese pensamiento se convirtió en mi motor. Y aunque las noches seguían siendo largas y los días duros, me levantaba cada mañana con la certeza de que ya no era la misma mujer que firmó aquel papel a ciegas. Ahora era alguien que, aun con miedo, estaba aprendiendo a defenderse. La noticia de que mi casa había sido vendida a un extraño me cayó como un balde de agua helada. No podía creerlo. ¿Cómo era posible que Carmen hubiera tenido el descaro de vender lo que no le correspondía, lo que yo había construido con tantos años de sacrificio?
Sentí que el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Me encerré en mi cuarto por horas, llorando sobre el rebozo que alguna vez compartí con ella. Recordaba su voz de niña, cuando me decía, Lupita, protégeme, y yo le juraba que jamás la dejaría sola. Y ahora era ella quien me había dejado sin nada. Era como si toda mi vida me hubiera equivocado al confiar, como si no hubiera aprendido nada en más de 6 décadas de existencia. Don Ernesto vino a verme esa misma tarde. Me encontró con los ojos hinchados y me dijo con voz firme, Doña Lupita, la venta no significa que todo esté perdido. Justo al contrario, fortalece nuestro caso. Podemos demostrar que hubo mala fe, que su hermana actuó con engaño y que usted nunca tuvo la intención de desprenderse de su hogar. Lo miré incrédula. ¿De verdad había una salida? Pero su seguridad me dio un respiro, como si alguien me estuviera tendiendo la mano en medio de un río embravecido. Los días que siguieron fueron un torbellino. Me llamaban de los tribunales, tenía que firmar declaraciones, volver a contar una y otra vez la historia de cómo Carmen me engañó. Cada vez que repetía las palabras, sentía que revivía la traición, pero también notaba que mi voz se volvía más firme. Ya no era solo una víctima contando su desgracia, era una mujer defendiendo su verdad. Mientras tanto, la relación con mi familia se tensaba. Algunos parientes decían que era mejor dejar todo como estaba, que una hermana. Seguía siendo una hermana aunque hubiera robado. Otros me apoyaban y me decían que debía luchar hasta el final. En medio de esas opiniones, yo me sentía sola. Al final, entendí que nadie podía decidir por mí. Esta batalla era mía, aunque afectara a todos. Recuerdo una conversación que tuve con Julián, mi hijo menor. Él vino una noche, se sentó frente a mí y con voz baja me dijo, «Mamá, yo sé que Carmen hizo mal, pero ¿no será mejor dejar esto? Ya tienes 68 años, ¿vale la pena gastar tu salud en pleitos?» Lo miré fijamente a los ojos y le respondí, «Hijo, ¿qué ejemplo les daría a ustedes si me quedo callada? Si me arrebatan lo mío y yo me cruzo de brazos, ¿qué van a pensar mis nietos? Que su abuela fue débil, que se dejó pisotear. No, Julián, no puedo permitirlo. No es solo una casa, es mi dignidad». Él guardó silencio y luego me abrazó. En ese abrazo sentí que, aunque tuviera dudas, comprendía mi decisión. Las audiencias se hicieron más duras. Los abogados de Carmen presentaban pruebas, decían que yo había firmado con plena conciencia, que no había engaño alguno. Yo escuchaba y por momentos me hundía en la desesperanza. Pero entonces, don Ernesto se levantaba, hablaba con firmeza. Y mostraba cómo las cosas no cuadraban, cómo había inconsistencias en las fechas, en los testigos, en todo. Verlo pelear por mí me devolvía fuerzas. Un día, en medio de una de esas audiencias, Carmen por fin me miró a los ojos. No era la mirada dulce de mi hermana menor, era una mirada dura, llena de desprecio. Me dijo en voz baja, «¿Para qué solo yo la escuchara? Deja de luchar, Lupita, ya perdiste». Sus palabras me atravesaron, pero en lugar de quebrarme, me dieron más valor. La miré de vuelta y le respondí, «Podrás quitarme la casa, Carmen, pero nunca me vas a quitar la dignidad». Ese momento fue como un parteaguas en mi vida.
Por primera vez me sentí más fuerte que ella. Al regresar a casa, me encontré con un grupo de vecinas que habían preparado una comida para mí. Doña Teresa me abrazó y dijo: «Estamos contigo, Lupita. Pase lo que pase, no estás sola». Yo, con lágrimas en los ojos, entendí que aunque Carmen me había quitado mucho, no había podido quitarme algo más grande: el cariño y el respeto de la gente que realmente me quería. En medio de todo este proceso, también descubrí cosas de mí misma que no sabía. Descubrí que podía hablar en público, que podía defenderme, que mis palabras tenían peso. Y descubrí que no era tan frágil como siempre pensé. Cada día que pasaba, cada lágrima que derramaba, me iba forjando como una mujer más fuerte, más consciente de su valor. Sin embargo, la batalla estaba lejos de terminar. Sabía que vendrían más audiencias, más confrontaciones con Carmen, más noches de insomnio. Pero también sabía que ya no era la misma mujer que firmó aquel papel, confiando ciegamente. Ahora era alguien que había aprendido a abrir los ojos, a decir basta, a levantar la voz aunque temblara, y en mi corazón, una certeza comenzaba a crecer: lo que estaba en juego ya no era solo mi casa, era mi historia, mi voz, mi derecho a ser respetada. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesta a pelear hasta el final. Los días se volvieron semanas, y las semanas meses. Yo ya no era la misma. La mujer que antes se escondía detrás del silencio ahora aprendía a hablar frente a desconocidos, frente a jueces y abogados, aunque me temblara la voz y me sudaran las manos. Cada audiencia era como subir una montaña empinada. Llegaba agotada, pero con el alma un poco más ligera porque sabía que estaba haciendo lo correcto. Pero no te voy a mentir, el camino fue duro. Muy duro. Había noches en las que no podía dormir, el insomnio me devoraba. Me quedaba mirando las sombras en el techo, recordando cada rincón de la casa, cada grieta en las paredes, cada foto colgada. Y pensaba: ¿de verdad tendré la fuerza para recuperar lo que es mío, o terminaré derrotada? En medio de esa angustia, hubo una noche que marcó mi vida. Estaba sola en la cocina, con una vela encendida y el silencio pesado del pueblo. De repente, tocan la puerta. Era Carmen. No lo podía creer. Después de meses de no venir a verme, de solo cruzarnos en tribunales, estaba ahí, frente a mi casa. Abrí la puerta y la vi distinta, bien vestida, con joyas brillando en sus manos, el cabello peinado como si fuera a una fiesta. Me dijo con tono frío: «Lupita, ya basta. Retira la demanda y te doy algo de dinero. Lo suficiente para que vivas tranquila el resto de tus días». Sentí que la rabia me hervía en la sangre. La miré fijamente y le respondí con la voz firme, aunque por dentro temblaba: «No quiero tu dinero, Carmen. No quiero nada que venga de ti. Quiero mi casa y quiero mi dignidad». Ella rió con desprecio y contestó: «La dignidad no te dará un techo, hermana. Piensa en tu edad, piensa en tus nietos. Acepta y deja de hacer el ridículo». Esas palabras me hirieron profundamente, pero al mismo tiempo fueron gasolina para mi fuego. Me di cuenta de que Carmen no iba a detenerse, que su ambición era más fuerte que cualquier lazo de sangre. Y entendí que mi lucha ya no era solo por mí, era por todas las mujeres que habían sido calladas, engañadas, humilladas. Después de que se fue,
me arrodillé frente a la vela encendida y lloré como hacía tiempo no lloraba. Pero en ese llanto, sentí también una fuerza nueva, una especie de claridad. Pensé, ella podrá tener papeles, podrá tener abogados, podrá tener dinero. Pero yo tengo la verdad. Y la verdad no necesita adornos. Los meses siguientes fueron todavía más tensos. Cada audiencia se volvía un campo de batalla emocional. Carmen llevaba testigos falsos, gente que juraba que yo había aceptado todo con plena conciencia. Yo los escuchaba y me dolía hasta el alma, pero cuando me tocaba hablar, levantaba la frente y decía mi verdad. Y lo hacía mirando directamente al juez, porque entendí que mi mirada tenía tanto peso como mis palabras. En esos días difíciles, mis nietos se convirtieron en mi refugio. La pequeña Sofía venía después de la escuela, se sentaba conmigo en la mecedora y me contaba sus sueños. Una tarde me dijo, abuelita, cuando yo sea grande quiero ser abogada, como don Ernesto, para defender a las personas que no tienen voz. Esas palabras me hicieron llorar de orgullo. Pensé que, aunque mi lucha era dura, ya estaba sembrando algo en las nuevas generaciones, el valor de no quedarse calladas. Mi hija Rosa también fue un pilar. Aunque a veces discutíamos porque ella quería que yo descansara, siempre estaba ahí, tomándome de la mano en cada audiencia. Una vez, mientras esperábamos en el pasillo del juzgado, me dijo, mamá, no sé si vamos a ganar, pero estoy orgullosa de ti. Porque nunca te había visto tan valiente. Sus palabras me llenaron de energía. Era como si mi dolor se transformara en una lección viva para mis hijos, la lección de que incluso en la vejez, una mujer puede levantarse y pelear por lo que le corresponde, pero lo que más me sorprendió fue la reacción del pueblo. Mujeres que casi no me hablaban antes empezaron a acercarse para contarme sus propias historias. Una me confesó que su hermano la había obligado a firmar papeles para quedarse con un terreno. Otra me dijo que su marido la había dejado sin nada después de años de matrimonio. Todas tenían lágrimas en los ojos, pero también un destello de esperanza cuando me escuchaban decir, yo también fui engañada, pero estoy peleando. Y si yo puedo, ustedes también. Sentí que mi lucha ya no era solo mía. Era la voz de muchas, gritando a través de mi garganta. No obstante, también hubo momentos de soledad. Había días en los que sentía que todos me miraban como a una terca, una vieja que no sabía rendirse. Llegué a escuchar comentarios hirientes, ¿para qué pelea? Si ya está vieja, debería agradecer que su hermana al menos le ofreció dinero. Esas frases me atravesaban, pero cada vez me convencían más de que estaba haciendo lo correcto. Porque rendirse era lo que esperaban de mí, y yo ya no estaba dispuesta a darles ese gusto. Una noche, mientras rezaba en silencio, entendí algo profundo. La verdadera batalla no era contra Carmen ni contra los papeles, era contra el miedo que me había paralizado toda la vida. Ese miedo a no valer nada, a no ser escuchada, a pensar que mis palabras no tenían peso. Esa noche decidí que, pasara lo que pasara en el tribunal, yo ya había ganado algo inmenso, mi voz, y aunque la herida seguía abierta, comencé a caminar con la cabeza más alta. La gente me miraba diferente, y yo también me veía diferente. Frente al espejo. Ya no era solo la pobre Lupita engañada, era una mujer que estaba aprendiendo a levantarse del polvo y a mirarse con orgullo.
Con el paso del tiempo, cada audiencia se fue convirtiendo en una prueba no solo legal, sino espiritual. Yo me levantaba antes del amanecer, preparaba mi cafecito de olla, me envolvía en mi rebozo y me sentaba a rezar antes de salir rumbo al juzgado. Sabía que al poner un pie en esa sala me encontraría de frente con mi hermana, y eso era lo más doloroso de todo. No era pelear con un extraño, era con la mujer con quien compartí la infancia, los secretos, las lágrimas y las risas. Una mañana, mientras caminaba hacia la plaza para tomar el autobús, me encontré con don Ernesto, el abogado. Él siempre se mostraba firme, pero esa vez me habló con un tono diferente. Doña Lupita, prepárese, porque en la próxima audiencia Carmen quiere presentar un testigo clave. Alguien que supuestamente estuvo presente el día que usted firmó el documento. Yo lo miré extrañada. ¿Un testigo? ¿Quién? Él bajó la mirada y respondió: su primo, Tomás. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Tomás, mi primo, hijo de la hermana menor de mi madre. Él, que tantas veces había comido en mi mesa, que me había pedido ayuda cuando estaba sin trabajo, ahora iba a pararse frente al juez para decir que yo había firmado con plena conciencia. Ese día me derrumbé. Llegué a casa y me senté en la mecedora, con la mirada perdida. ¿Cómo podía ser que hasta la familia extendida se prestara para una mentira tan grande? Recordé a mi madre diciéndonos que la familia era lo más sagrado, y me dolió pensar que sus palabras parecían haberse perdido con los años. La noche antes de esa audiencia casi no dormí. Me revolcaba en la cama, con un nudo en el estómago, pensando en cómo iba a enfrentar a Tomás. Al amanecer, me puse de pie, me miré al espejo y me dije: Lupita, no es momento de flaquear. Si ellos vienen con mentiras, tú irás con la verdad. Llegamos al tribunal y ahí estaba Tomás, bien vestido, con la mirada esquiva. Cuando lo llamaron a declarar, dijo que me había visto leer el documento, que Carmen me explicó cada detalle, y que yo acepté firmar con plena conciencia. Cada palabra suya era como una puñalada en el pecho. Me aferraba al borde de la banca, sentía que mis manos se helaban. Cuando llegó mi turno de responder, me puse de pie. Caminé despacio hasta el centro de la sala. Mi voz temblaba, pero hablé con firmeza: señor juez, yo nunca entendí ese documento. Yo confié en mi hermana porque siempre la cuidé. No sé qué gana mi primo al decir esas mentiras, pero yo sé lo que viví y Dios también lo sabe. Yo no firmé para perder mi casa, firmé porque pensé que estaba ayudando a mi hermana. Hubo silencio. El juez me observó con atención, y por primera vez sentí que mis palabras habían calado. Al salir de la audiencia, me encontré cara a cara con Tomás. No pude contenerme. Lo miré con lágrimas en los ojos y le dije: Tomás, ¿cómo pudiste? Te abrí las puertas de mi casa, compartí mi pan contigo. ¿Y ahora te prestas para esto? Él bajó la mirada, murmuró algo que no entendí y se alejó sin darme la cara. En ese instante comprendí que la avaricia puede más que la gratitud, y que hasta la sangre se corrompe cuando el dinero está de por medio. Esa noche, sentada con mis hijos, les conté lo sucedido. Rosa estaba indignada: no lo puedo creer, mamá. ¿Cómo se atreven? Esto ya no es solo traición, es crueldad. Julián, en cambio, se quedó callado, y luego me dijo con voz apagada: mamá,
Esto demuestra que tienes que seguir luchando. Si hasta los tuyos se voltean, es porque Carmen tiene miedo de perder. Sus palabras me hicieron pensar. Tal vez tenía razón. Tal vez el hecho de que Carmen recurriera a mentiras tan grandes era señal de que estaba perdiendo terreno, a pesar de todo, mi fe se mantenía. Iba a la iglesia cada domingo, encendía velas por mi madre y por mí misma. Le pedía a Dios que me diera fuerzas para no odiar, porque el odio es un veneno que consume. Quería justicia, sí, pero no quería que mi corazón se llenara de rencor. Una tarde, doña Chayo, mi vecina, vino a verme. Me llevó un plato de atole caliente y me dijo: Lupita, no dejes que el dolor te convierta en lo mismo que tu hermana. Tú tienes algo que ella ya perdió, la bondad. Sus palabras me hicieron llorar, pero también me hicieron reflexionar. Tenía que pelear con firmeza, pero sin perder lo que me hacía ser quien soy. Esa mezcla de rabia y fe me mantenía en pie. Aunque los golpes eran duros, cada caída me enseñaba a levantarme más rápido. Empecé a notar algo curioso. Ya no me veía como una anciana débil, sino como una mujer con cicatrices, sí, pero también con una fuerza que ni yo conocía, y mientras más avanzaba el proceso, más claro me quedaba que esta lucha no era solo por una casa. Era por demostrar que no importa la edad, que no importa si la traición viene de la sangre misma, siempre se puede levantar la voz y reclamar lo que es justo. Asterisco. Amanecía sobre el mercado del barrio con ese olor a masa caliente y a café recién colado que siempre me recuerda a mi madre. Yo caminaba despacio, con mi rebozo bien ajustado, saludando a las vendedoras de flores y a los muchachos que acomodaban cajas de jitomates. Por fuera parecía una mañana cualquiera en Michoacán, pero por dentro yo llevaba un huracán. Desde la última audiencia, donde mi propio primo se prestó para mentir, algo en mí se había endurecido. No era odio, era una decisión silenciosa. No volver a ceder ni un centímetro de mi verdad. Don Ernesto me había llamado temprano: Doña Lupita, tenemos que preparar la siguiente etapa. Pediré un peritaje de firmas y que el juzgado requiera el protocolo completo del notario donde se firmó el traspaso. La palabra peritaje me sonó grande, como si pesara. Le pregunté si eso servía de algo. Él contestó con firmeza: servirá para mostrar si hubo engaño. Y, sobre todo, para obligar a que saquen a la luz lo que se oculta. Me quedé pensando en esa frase, lo que se oculta. Porque la traición no solo eran papeles, había sombras detrás, manos que se movían sin que yo las viera. Esa misma tarde, mientras recogía unas velas en la botica de la esquina, una muchacha me tocó el hombro. Tendría poco más de 20 años, mirada nerviosa, cabello recogido en una trenza apretada. ¿Usted es doña María Guadalupe Ramírez? Asentí. Me llamo Alejandra. Soy pasante en la notaría donde se firmó su documento. Sentí un frío en la espalda. Ella bajó la voz: no puedo hablar mucho aquí, pero quería decirle que hay irregularidades, cosas que no cuadran. La copia de su credencial está borrosa, no coincide la firma con otras que aparecen en el expediente, y falta una huella que debería estar. Me quedé sin aire. Alejandra apretó los labios y soltó otra frase que me dejó temblando: el notario es amigo de su hermana desde hace años. No dije nada,
pero no pude dormir pensando en usted. Si su abogado pide el protocolo original, tendrá que aparecer todo. Caminé de regreso a casa con el corazón golpeando en el pecho. Cada piedra del camino me parecía un testigo. Abrí la puerta y me recargué en la pared para no caer. Llamé a don Ernesto. Licenciado, hay una muchacha que no me dejó terminar. Tranquila, doña Lupita, pida que mañana me vea en el despacho. Y, por favor, que no entregue nada, que no mande mensajes, que solo me cuente lo que vio. Sentí una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y si por fin se abría una rendija de luz? Alejandra llegó al día siguiente con las manos sudorosas. Le ofrecí un vaso de agua de limón y nos sentamos en la mesa de la cocina. Me habló con cautela, como quien enciende una vela en una habitación oscura. No puedo sacar documentos. Pero en el libro del protocolo hay un folio donde debería estar su firma y su huella. La firma está, pero la huella no. Además, la copia de su identificación está mal recortada, como si hubieran pegado una sobre otra. Y hay una anotación. Con tinta distinta. Don Ernesto anotaba cada detalle. Con esto basta para pedir medidas, dijo. Luego volteó a mirarme. No es una victoria, pero es una grieta importante. Me quedé observando a Alejandra. Era una muchacha joven, que no me debía nada y, sin embargo, había arriesgado su tranquilidad por decirme la verdad. ¿Por qué me ayudas?, le pregunté. Bajó la mirada, se mordió el labio y respondió, porque tengo una abuela como usted, y no quiero que nadie la engañe jamás. Sentí un nudo en la garganta. Le puse la mano sobre la suya y le dije, gracias, hija. Pase lo que pase, Dios te bendiga. Esa misma semana, la plaza del pueblo se volvió una especie de refugio. Las vecinas organizaron una kermés para costear el peritaje. Había papel picado, lotería sobre mesas improvisadas, niños corriendo con algodones de azúcar, tamales humeantes, y risas que por momentos espantaban mi tristeza. Para la causa de Lupita, decían. Y yo, con un nudo dulce en el pecho, entendí que a veces el amor de los otros te levanta cuando las piernas ya no te sostienen. Recaudamos lo suficiente para arrancar el estudio de caligrafía. Cuando conté las monedas, pensé en Carmen y en su camioneta nueva. Me dolió, pero también recordé que la dignidad se alimenta de manos limpias, no de billetes manchados. La reacción de Carmen no tardó. Al tercer día me llegó un recado con una vecina. Dice tu hermana que estás jugando con fuego, que si sigues molestando a sus amigos del juzgado vas a terminar sola. Me quedé mirando la nota un buen rato. No sentí miedo, sentí lástima. ¿En qué momento la ambición le comió el corazón? Me limité a guardar el papel en una cajita de madera donde mi madre guardaba rosarios. Decidí que no iba a responder con amenazas a las amenazas. La guerra de ella era la del poder, la mía, la de la verdad. El lunes, en el juzgado de Morelia, se respiraba una tensión espesa. Don Ernesto presentó el escrito solicitando el protocolo original y el peritaje. Los abogados de Carmen se levantaron de inmediato. Es una estrategia dilatoria, dijeron. La señora firmó con pleno conocimiento.
Yo me puse de pie y, mirando al juez, hablé sin gritar: Su señoría, yo solo pido que se vea la verdad. Si todo está en orden, entonces me callaré. Pero si hay irregularidades, quiero que queden a la vista. Sentí como mi voz, aunque temblorosa, llenaba el espacio. El juez, con gesto serio, asentó: se concede la solicitud. Requiérase el protocolo y procédase al peritaje. Hubo un murmullo en la sala. No era una victoria final, pero sí un paso firme. Esa tarde, antes de llegar a casa, me desvié hacia el cementerio. Llevé flores al panteón donde descansa mi madre. Le hablé como si me oyera: Madre, no he dejado que la rabia me gobierne. Estoy cansada, sí, pero sigo en pie. Dicen que en la vida una elige su batalla. Yo no elegí esta, me cayó encima. Pero he decidido pelearla con la frente en alto. El viento entre los árboles sonó como una caricia vieja. Me despedí con una señal de la cruz y bajé el cerro con él. Pecho menos apretado. Al llegar a casa, mis nietos me estaban esperando con un dibujo. Sofía había pintado una casita con paredes color naranja y un techo lleno de flores moradas. Es tu casa, abuelita, para que no te olvides de ella. Me arrodillé, los abracé, y en ese abrazo cabía todo: el dolor, el cansancio, la esperanza, el amor que me sostenía. Guardé el dibujo en la misma cajita donde puse la nota de Carmen. La vida es extraña. En el mismo cofre donde entra el veneno, cabe también el remedio. Los días siguientes fueron largos como rezos. El perito pidió muestras de firmas. Me senté a firmar mi nombre una y otra vez, recordando cómo lo hacía de joven, en la escuela, en los papeles del mercado, en las cartitas de amor que mi difunto marido me dejaba junto al almuerzo. Cada trazo era un pedazo de mi historia. Don Ernesto me explicó que compararían inclinaciones, presión, rasgos, cosas que yo ni sabía que existían. Yo asentía, confiando, porque había aprendido que confiar no es cerrar los ojos, es abrirlos. Y escoger bien a quien se le da la mano. Una tarde, Alejandra volvió a buscarme. Traía el ceño fruncido. No sé si alcanzo a decirle esto, pero en la notaría están nerviosos. Hoy escuché a uno de los muchachos decir que, si el juez pide el libro, se arma, punto. Me mordí el interior de la mejilla para no llorar. Hija, le dije, no te metas en problemas. Ya hiciste demasiado. Ella sacudió la cabeza: si callo, me convierto en parte del daño. Y no quiero. Me quedé viéndola como si mirara a la chica que alguna vez fue mi hermana, antes de que la ambición la arrastrara. Esa noche, en mi cuarto, abrí un baúl viejo donde guardo recuerdos, fotos en blanco y negro, una carta de mi esposo, un delantal de mi madre. Encontré, entre papeles amarillentos, una libretita con anotaciones de gastos de la época en que levantamos la casa. Ahí estaban mis cuentas, el dinero que junté vendiendo pan, las ayudas de mis hijos, el nombre del albañil que puso la primera piedra. Pasé los dedos por las letras torcidas y sentí una fuerza antigua que volvía a mis manos. Esa casita no había sido un regalo, había sido un camino andado paso a paso. Y un papel malintencionado no podía borrar una vida de esfuerzo. Antes de dormir,
Miré por la ventana el cielo de Michoacán, profundo y lleno de estrellas. Pensé en lo que venía, el protocolo, el peritaje, la siguiente audiencia. Podía salir bien o mal. Podía perder en los papeles, pero no estaba dispuesta a perderme a mí misma. Respiré hondo y dije en voz baja, como un voto, si gano, que sea para todas las que han sido calladas. Y si pierdo, que quede claro que no me rendí. Cerré los ojos con esa certeza en el pecho, como quien se arropa con una cobija caliente en una noche de lluvia. A la mañana siguiente, al poner el café en el fogón, entendí algo sencillo y profundo: la justicia, como el café de olla, tarda en soltar su aroma, pero cuando por fin lo hace, perfuma toda la casa. Y mientras esperaba que hirviera, supe que, pasara lo que pasara, yo ya había recuperado algo que nadie me volvería a arrebatar, mi voz, asterisco. La espera del peritaje fue como caminar descalza sobre piedras calientes. Cada día parecía eterno, cada amanecer traía el mismo peso en el pecho, y si al final todo quedaba igual, y si el poder de Carmen era más grande que la verdad. Yo intentaba mantener la calma, me refugiaba en mis rezos y en los abrazos de mis nietos, pero en el fondo me consumía la incertidumbre. El juzgado anunció que la audiencia con los resultados sería en 2 semanas. 2 semanas que se sintieron como 2 años. Me levantaba cada mañana con la rutina de siempre: encender el fogón, preparar café de olla, barrer el patio lleno de hojas secas, pero por dentro la mente no paraba de girar. Me sorprendía a mí misma murmurando frases al aire, como ensayando lo que iba a decir frente al juez. Una tarde, Rosa Elena me encontró en la sala, hablando sola. Se acercó, me abrazó y me dijo: «Mamá, ya no te castigues. Has hecho todo lo que está en tus manos. El resto lo dejamos en las de Dios». Le sonreí con tristeza. Ella tenía razón, pero el corazón no entiende de razones. Llegó el día de la audiencia. El juzgado estaba lleno, más de lo normal. Mujeres del pueblo habían ido a acompañarme, vecinas, amigas, hasta señoras que apenas me saludaban en el mercado. Sentí un calor en el pecho al verlas allí. Era como si mi lucha ya no fuera solo mía, sino de todas. El perito se levantó con un legajo de papeles. Habló con palabras técnicas, difíciles, pero al final lo que dijo se entendió. Claro, la firma que aparecía en el documento tenía irregularidades. La presión del trazo no coincidía con las muestras, la inclinación era distinta y, lo más grave, faltaba la huella digital que por ley debía estar. Un murmullo recorrió la sala. Carmen se levantó, furiosa, y dijo: «Eso es mentira». Mi hermana firmó de su propia mano. El juez la cayó con un golpe de martillo en la mesa. Yo, en cambio, permanecí sentada, con las manos sobre el regazo, respirando hondo. Por dentro quería gritar, llorar, abrazar a todos. Pero me contuve. Sabía que esa no era la victoria final, era apenas un paso más, pero un paso firme. Al salir, la gente me rodeó. Doña Teresa me abrazó y me dijo: «Lo ve, Lupita. La verdad siempre sale a la luz». Yo asentí con lágrimas en los ojos. Miré al cielo y susurré: «Gracias, Madre, porque tu enseñanza de no rendirse sigue viva en mí». Sin embargo, Carmen no se detuvo.
Esa misma noche me llegó otro mensaje con amenazas veladas. «Vas a arrepentirte de seguir con esto», decía. Lo leí en silencio, lo guardé en mi cajita de madera junto con la nota anterior. Decidí que no respondería con miedo. Los días siguientes, mientras esperábamos la resolución, sentí que mi vida estaba en pausa. El pueblo entero hablaba del caso. Unos me veían como ejemplo de resistencia, otros murmuraban que era mejor lavar la ropa sucia en casa. Pero ya no me importaba. Yo sabía que callar había sido mi error más grande, y no pensaba repetirlo. Una noche, mi nieta Sofía me acercó con un cuaderno en la mano. Me dijo: «Abuelita, estoy escribiendo tu historia. Para que nadie se olvide». La abracé tan fuerte que casi la ahogo. Entendí que, pasara lo que pasara en los tribunales, ya había ganado algo mucho más grande. Mi voz no se perdería, quedaría escrita, guardada en la memoria de quienes venían detrás de mí. Ese pensamiento me dio paz. Me dormí esa noche con una certeza en el corazón: aunque Carmen hubiera querido borrarme, yo estaba más viva y más presente que nunca. Y aunque la herida ardía, sentía que estaba más cerca de cerrar el ciclo. La resolución todavía no llegaba, pero yo ya había decidido algo: pasara lo que pasara, jamás volvería a callar. Porque una casa se puede perder y recuperar, pero la dignidad, una vez rescatada, se convierte en un escudo que nadie puede arrebatarte. El día de la resolución se acercaba y yo sentía que mi corazón se quería salir del pecho. Habían pasado meses de audiencias, mentiras, lágrimas y noches de insomnio. No era solo un caso legal, era mi vida puesta sobre una mesa llena de papeles. Yo tenía 68 años, arrugas que contaban historias y un cansancio que se me colaba hasta en los huesos. Pero también tenía algo nuevo, una determinación que no conocía antes. La audiencia estaba programada para las 10 de la mañana en Morelia. Me levanté a las 5, como si fuera una niña en día de examen. Preparé mi café de olla, me peiné las trenzas con calma, me puse mi vestido azul más sobrio y el rebozo que fue de mi madre. Me miré al espejo y me dije en voz baja: hoy no voy como víctima, voy como mujer digna. Al llegar al juzgado, el ambiente era denso. Carmen ya estaba allí, con su vestido caro, cadenas de oro y mirada altiva. No me sorprendió, la conocía bien. Pero esta vez no bajé la vista. La miré directo a los ojos y, aunque ella intentó sostenerme la mirada, fue ella quien la apartó primero. Sentí en ese instante que, aunque los papeles todavía no hablaran, yo ya había recuperado algo importante, mi fuerza interior. El juez entró, golpeó la mesa con el mazo y comenzó a leer el informe del peritaje. La sala estaba en silencio absoluto. Las palabras parecían caer como gotas de agua en una cueva. Irregularidades, falta de huella digital, inconsistencias en la firma, posible falsificación parcial. Cada término era como un rayo que iluminaba la oscuridad. Yo apretaba las manos contra mis rodillas para no temblar. Cuando el juez terminó de hablar, dijo con voz solemne: «Este tribunal reconoce que existen elementos suficientes para considerar que la firma de la señora María Guadalupe Ramírez fue obtenida bajo engaño. Se abre un procedimiento de nulidad sobre el documento de traspaso». Sentí que el aire volvía a mis pulmones después de meses de estar atrapado. No era la victoria final,
pero era el reconocimiento de que mi verdad tenía peso. Carmen, furiosa, se levantó de golpe. Gritó: «Todo esto es un invento. Esa vieja siempre fue manipuladora». El juez la reprendió: «Guarde silencio o será retirada de la sala». Yo la miré sin decir una palabra. No necesitaba responderle. Su rabia era la prueba más clara de que estaba perdiendo terreno. Al salir del juzgado, la prensa local estaba afuera. Nunca me había enfrentado a cámaras, pero de pronto me vi rodeada de micrófonos. Una reportera me preguntó: «Doña Lupita, ¿qué siente después de escuchar esta resolución?». Respiré hondo y contesté con la voz temblorosa pero firme: «Siento que la verdad puede tardar, pero siempre llega. Y quiero que otras mujeres sepan que no importa la edad, no importa el miedo, una nunca debe quedarse callada». Las lágrimas me corrían por las mejillas, y en ese momento entendí que ya no hablaba solo por mí, hablaba por todas. Esa noche, de regreso en mi casa, mis hijos y mis nietos me recibieron con abrazos. Habían preparado una comida sencilla, pero llena de amor: frijoles de la olla, tortillas recién hechas y queso fresco. Rosa Elena me besó las manos y me dijo: «Mamá, hoy nos diste una lección a todos». Julián, que siempre había sido más reservado, se acercó y me susurró: «Tenías razón, no era solo por la casa. Era por tu dignidad». No pude contener las lágrimas, pero no todo era alivio. Sabía que Carmen no iba a rendirse fácilmente. Esa noche, mientras me recostaba en mi cama, me vino un miedo profundo. ¿Y si ella hacía algo peor? ¿Y si buscaba dañarme más allá de los tribunales? Cerré los ojos y apreté el rosario de mi madre. Le pedí a Dios que me protegiera, no solo a mí, sino también a mis hijos y nietos. Los días siguientes fueron extraños. El pueblo me miraba con admiración, como si me hubieran puesto una corona invisible. Algunas mujeres venían a mi casa solo para darme las gracias por darles valor. Pero dentro de mí había un peso, una sensación de que la tormenta aún no había pasado. Carmen estaba en silencio, y yo sabía que su silencio era más peligroso que sus gritos. Una tarde, mientras regresaba del mercado, encontré a Alejandra, la joven pasante de la notaría. Venía apresurada, casi corriendo. Me tomó de la mano y me dijo: «Doña Lupita, tenga cuidado. Escuché que su hermana está buscando vender otros papeles falsos para complicar el caso. No se confíe». Sentí un escalofrío, pero al mismo tiempo agradecí que aún existieran almas limpias como la de esa muchacha. Le di las gracias y le prometí cuidarme. Esa noche, sentada en mi mecedora, pensé en lo mucho que había cambiado. Yo, que antes me veía como una mujer frágil, ahora era capaz de enfrentar abogados, jueces, prensa y hasta la furia de mi propia hermana. No lo había buscado, pero la vida me puso en esta batalla. Y aunque me dolía hasta el alma, también me hacía sentir viva, como si cada respiración fuera una victoria. Miré el retrato viejo de mi madre en la pared y le hablé en silencio: «Madre, estoy cansada, pero no voy a rendirme. Lo prometo». El viento movió las cortinas y sentí que era ella quien me respondía con una caricia invisible. En el fondo sabía que lo peor estaba por venir. La nulidad del documento era apenas el inicio de una guerra más grande. Pero yo estaba lista.
porque ya no era la mujer que firmó aquel papel con los ojos cerrados, era una mujer que había abierto los ojos y aprendido a luchar, asterisco. El eco de aquella resolución todavía retumbaba en mi cabeza. El juez había reconocido que había indicios claros de engaño, y eso me dio fuerzas, pero también abrió un abismo nuevo de incertidumbre. Porque si bien el documento estaba en proceso de nulidad, aún no significaba que yo tenía mi casa de regreso. Era como si me hubieran devuelto la voz, pero la llave de mi puerta todavía estuviera en manos ajenas. Los días siguientes se volvieron pesados. El pueblo entero hablaba de nosotras, de las hermanas Ramírez, como si nuestra historia se hubiera convertido en un espectáculo. En la tienda de abarrotes escuchaba murmullos: «Ya viste cómo la Carmen quiso pasarse de lista, pobre Lupita, ojalá y le devuelvan lo suyo». A veces me daba vergüenza, a veces orgullo. Vergüenza porque nunca quise que mi vida fuera tema de corrillos, orgullo porque sabía que ya no era la callada de siempre, ahora era ejemplo de resistencia. Una tarde, saliendo de misa, me crucé con Carmen. No llevaba escolta de abogados, ni la máscara de seguridad que mostraba en los juzgados. Estaba sola, con su bolso colgando del brazo, pero con la misma altivez en el rostro. Se acercó y me habló en voz baja, con una sonrisa torcida: «¿De verdad crees que ganaste algo, Lupita? Aunque anulen ese papel, yo no pienso devolverte nada. Tú ya no tienes fuerza para pelear conmigo». Sentí la rabia subir por mis venas. Pero no le grité. Solo le respondí mirándola a los ojos: «No necesito pelear contigo, Carmen. La vida ya te está juzgando». Ella apretó los labios y se fue, con pasos duros sobre las piedras de la plaza. Esa noche no pude dormir. Sus palabras me retumbaban en la cabeza. El miedo volvió como un fantasma. ¿Y si realmente lograba impedir que me devolvieran la casa? ¿Y si encontraba otra trampa, otro recurso? Me arrodillé junto a la cama y le pedí a Dios que no me dejara flaquear. Porque en ese punto ya no era solo una cuestión de paredes y techos, era mi dignidad la que estaba en juego. Al día siguiente, don Ernesto llegó con noticias: «Doña Lupita, el juez ha ordenado que Carmen entregue todos los documentos relacionados con la venta de la casa. Si no lo hace, puede enfrentar sanciones». Me quedé muda. Era como si una rendija de luz se abriera un poco más. Pero el abogado añadió: «No se confíe. Su hermana es astuta. Va a intentar ganar tiempo, ocultar cosas. Tenemos que estar preparados para todo». Asentí con la cabeza. Yo ya lo sabía. Con Carmen, nada era sencillo. Las audiencias se volvieron más intensas. En una de ellas, el juez le pidió directamente a Carmen que explicara por qué no aparecía mi huella digital en el contrato. Su respuesta fue fría: «Mi hermana estaba enferma ese día, no pudo poner la huella, pero firmó con plena voluntad». Escuché esas palabras y sentí que me hervía la sangre. Me puse de pie y hablé con voz fuerte, con un temblor que ya no era de miedo, sino de coraje. «Mentira. Ese día yo estaba sana. Nunca me negué a poner mi huella porque jamás me lo pidieron». La sala quedó en silencio. El juez anotó algo en su libreta y me pidió que me calmara. Pero yo sabía que mis palabras habían dejado marca. En medio de esa guerra, hubo un momento que me quebró.
Fue cuando Rosa Elena me llevó de sorpresa a la casa. No podía entrar porque legalmente seguía en disputa, pero nos paramos frente al portón azul, ese que tantas veces pintamos juntas. Rosa me tomó la mano y me dijo: «Mamá, aquí crecimos, aquí aprendimos a ser familia. Pase lo que pase en los papeles, esta siempre será tu casa». Las lágrimas me corrían sin control. Apoyé la frente en la reja fría y susurré: «Voy a recuperarla, hija. Te lo prometo». Los días continuaban con cartas, citatorios, abogados, discusiones. Cada palabra de Carmen era un veneno que buscaba debilitarme. Cada mentira suya era como una piedra más en mi espalda. Pero también, cada audiencia en la que podía hablar, cada apoyo de mis vecinos, cada abrazo de mis nietos, era un recordatorio de que no estaba sola. Una noche, exhausta, me miré al espejo. Vi mi cabello gris, mis arrugas profundas, mis ojos enrojecidos. Y pensé: sí, estoy cansada. Sí, tengo miedo. Pero también tengo algo que ella no: la verdad y el amor de mi familia. Esa certeza me sostuvo. En el fondo sabía que lo más duro estaba por llegar, la decisión final del juez. Sería el clímax de toda esta pesadilla. Podía darme la victoria o dejarme en la calle. Y aunque temblaba solo de pensarlo, también me repetía a mí misma una y otra vez: Lupita, pase lo que pase, ya ganaste. Porque ya no eres la mujer que callaba. Ahora eres la que habla, la que lucha, la que inspira. Y así, entre miedo y esperanza, me preparé para la audiencia definitiva. El día llegó. La audiencia final estaba marcada a las 9 de la mañana. El sol apenas despuntaba cuando me puse de pie. El aire olía a tierra húmeda y a pan recién horneado, y yo sentía que cada olor era un recuerdo de lo que estaba en juego. Me puse mi rebozo, aquel que heredé de mi madre, como si fuera un escudo invisible, y salí rumbo al juzgado con mis hijos y nietos acompañándome. El pasillo estaba lleno. Mujeres del pueblo habían ido otra vez, algunas con pancartas improvisadas, donde se leía: justicia para Lupita. Yo nunca busqué ser símbolo de nada, pero allí estaba, con mi historia hecha pública, convertida en la voz de muchas que habían callado por miedo. El juez entró a la sala y todo se volvió silencio. Sentí el corazón retumbar en mis oídos. El expediente estaba sobre su mesa, grueso como un ladrillo. El juez repasó con calma cada punto: las inconsistencias del documento, la falta de la huella digital, las pruebas del peritaje y los testimonios contradictorios. Cada palabra era un hilo que me ataba a la esperanza. Finalmente levantó la vista y dijo con voz firme: este tribunal declara nulo el traspaso de propiedad firmado entre la señora María Guadalupe Ramírez y la señora Carmen Ramírez. En consecuencia, la propiedad vuelve a ser reconocida legalmente a nombre de la señora María Guadalupe Ramírez. No escuché más. Un murmullo recorrió la sala, y yo sentí que las piernas me fallaban. Rosa me sostuvo de un brazo, Julián del otro. Mis nietos lloraban, y yo me cubrí el rostro con las manos y dejé que las lágrimas me inundaran. Había recuperado mi casa. Pero más que eso, había recuperado mi dignidad, mi voz, mi lugar en el mundo. Carmen gritaba desde su banca: esto es una injusticia. Yo también tengo derechos. El juez ordenó silencio.
Yo la miré por última vez, con lágrimas aún en los ojos, y le dije, no te deseo mal, Carmen. Pero la vida nos muestra que no se puede construir sobre la mentira. Al salir del juzgado, la gente me rodeó. Mujeres que no conocía me abrazaban, me decían que mi lucha les había dado valor. Una joven se acercó y me dijo, Doña Lupita, gracias. Yo también fui engañada por mi hermano, y ahora sé que puedo pelear. Esas palabras me estremecieron. Entendí que mi dolor no había sido en vano. Esa tarde, volví a mi casa. El portón azul estaba igual de oxidado, las paredes agrietadas, pero para mí brillaban como palacio. Crucé el umbral, me arrodillé en el suelo de la sala y besé las baldosas frías. Recordé a mi madre, a mi esposo, a mis hijos pequeños corriendo por esos pasillos. Todo estaba allí, intacto en la memoria de las paredes. Mis nietos corrieron al patio. Sofía gritaba, la casa es tuya otra vez, abuelita. Yo los miraba y pensaba, sí, es mía, pero también es suya. Porque lo que se recupera con dignidad se hereda con orgullo. Esa noche, mientras el pueblo festejaba con cohetes y guitarras, yo me senté sola en mi mecedora. Cerré los ojos y hablé en silencio, gracias, Señor. No por devolverme la casa, sino por devolverme la voz. Hoy te cuento esta historia con el corazón abierto, porque no quiero que nadie pase lo que yo pasé. No firmes nada sin entenderlo. Aunque sea tu propia sangre quien lo pida. Y sobre todo, no dejes que nadie te robe la dignidad. Ahora quiero pedirte algo, de corazón a corazón, ¿tú qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Crees que hice bien en luchar hasta el final? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión, porque tu voz también importa, porque si algo aprendí en esta vida es que la justicia puede tardar, pero siempre llega, cuando una mujer decide no rendirse. Asterisco.